Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Somos Voto Joven. Creemos que para tener una democracia sólida y plural es necesaria la participación de todos. No giles mi derecho. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de No Gile Mi Derecho, un programa de Voto Joven. Antes de empezar, quisiéramos agradecer a Lois Urbina por controlar la cabina y recordarles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, @SomosVotoJoven en Instagram y Voto Joven en Twitter. Y recordarles que pueden seguirnos e interactuar con las redes de la emisora en sus redes sociales Piso Humano Derecho, tanto en Twitter como en Instagram. El día de hoy vamos a tener un invitado especial quien realizó un artículo de opinión con respecto a la situación de Venezuela y su parecido con la obra 1984. Él es Denis Hugueto, quien nos vendrá a hablar un poco sobre su artículo El Gran Hermano nos vigila. Hola Denis, ¿cómo estás? Hola Wanda, buenas tardes. Cuéntanos, tu artículo inicia con una cita muy resaltante sobre Lord Acton y esta cita básicamente dice, y leo textualmente, el poder tiende a corromper, por lo que el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuéntanos exactamente qué quisiste tú dar a entender con este artículo que, si se quiere, abarca todas las esferas de lo que hoy en Venezuela vivimos. Bueno, efectivamente, en la realidad que nos encontramos ahorita, más allá de lograr llegar a una acertada definición de lo que estamos viviendo, lo aproximado y la mejor analogía que encontré era cómo el poder, mediante un proyecto que, si se quiere llamar, válido para quienes lo comparten, que es el socialismo del siglo XXI, fue una forma como se quiso vender algo para llegar al poder, y cómo en la historia de este proyecto se corrompió el proyecto bolivariano, por así decirlo, ¿ok? En el libro de 1984, escrito por George Orwell, vemos en la distopía cómo el autor logra llevar una cierta y válida crítica hacia las dictaduras y cómo el poder corrompe, y yo creo que es la mejor forma de entender totalitarismo. Más allá de una dictadura, este totalitarismo se enfrasca y entra dentro de todas las esferas de las personas, y de esta forma es como se corrompe el poder. Bien, y considerando que, si se quiere, pues esta obra de George Orwell fue una utopía, mala utopía que realizó negativamente para criticar en ese momento a todas las dictaduras que se encontraban, como, considerando que fue hace más de 60 años, sigue vigente hoy en día. Bueno, efectivamente los sistemas de control social están vigentes hasta en las mismas democracias. El problema es cómo penetran dentro de la sociedad esos sistemas de control social. En el caso venezolano viene pasando el tema del control social desde su propio inicio, desde el mismo 99, con el tema de una instauración de una constitución que más o menos rompía los parámetros normales, y de ahí en adelante vino consecutivamente una serie de problemas que consideramos así. El tema de George Orwell es el tema del control social y cómo indirectamente, más a profundidad con el tema del chavismo, el tema de la comunicación política, cómo se encargaron de buscar la forma de controlar y disminuir al enemigo. Bien, ¿y consideras que, si se quiere, esto que venimos viendo hoy en día y que sacaron todas las ideas de una forma u otra de esa utopía, se viene aplicando desde que está Maduro, o fue algo que inició desde que inició todo este proceso revolucionario? Para mí el proceso revolucionario desde sus inicios tenía claro la misión. Lo que pasa es que muchos no lo teníamos claro, y quienes creyeron en él y ahorita no lo tenían claro. Pero Chávez, claramente, con sus cadenas elocuentes, lograba hacer una especie de storytelling muy bonita para aquellas personas que lo escuchaban, y a nivel comunicacional, llevando el tema de los valores como bandera, logró llegar a un público y controlar a ese público lo más que pudo, ¿ok? Y luego da un tema de advertencias y grandes golpes si se quiere, en televisión a sus oponentes, y no se quedó ahí. Luego el mismo Chávez hace acciones como, por ejemplo, ser RCTV y crear su lenguaje y su mística tras todo esto, ¿no? Entonces, para mí, el tema Maduro simplemente es una consecuencia
¿ok? Una de las consecuencias de este problema que creó Chávez. Pero Bien. Maduro no es el problema originario del tema de la comparación hacia 1984. Entiendo. Nos toca irnos a un corte musical en este momento, Denis, pero en el próximo bloque estaremos conversando acerca de cómo se maneja el miedo de las personas en la comparación de Venezuela y 1984. Ya volvemos con más de No Gile Mi Derecho. I talk to you, you talk to me. I'm paralyzed with words you say. I will resist your mindless ways. Slowly breathing out. I watch you move, you cut my wings. I hold my breath held to the kiss. My bones once dust, but now I'm free. And now your eyes will fully see the wood of light up in the sky. Breathing slow somehow. Hear the way, feel the way of my resurrection. Feel the shade, hear the way of my resurrection. I will slowly die. I will heal in time. Resurrection. I smell your fear, you taste my blood. We won't break, not for your guns. And when our knees too weak to fight, we will crawl for our rights. I will slowly die. I will heal in time. Resurrection. Hear the way, feel the way of my resurrection. Feel the shade, feel the way of my resurrection. I will slowly die, but I will heal in time, and I will softly cry. I will heal in time. Resurrection. I will slowly die, and I will heal in time. I will softly cry, but I will heal in time. Resurrection. Volvemos con más de No Gile Mi Derecho. En el bloque anterior conversábamos con Denis Hugueto,
quien realizó un artículo de opinión sobre 1984 y la realidad de Venezuela. En él realiza una serie de comparaciones en cuanto a la obra utópica de George Orwell y la actualidad del país venezolano y cómo vemos enfrentadas todas estas ideas que el autor anteriormente pensó hace muchos años como una crítica y que hoy en Venezuela en verdad son una realidad. En el bloque anterior conversamos un poco sobre una especie de introducción que él realiza en su artículo y ahora vamos a hablar un poco, vamos a saltarnos un poco el orden y conversaremos sobre el cuarto del miedo como el carnet de la patria y el mayor miedo de todos los venezolanos que hoy en día, como todos sabemos, no consiguen alimentos, se les dificulta la compra, bien sea porque no alcanzan los productos, porque no hay efectivo o por las diversas situaciones que todos vivimos, que simplemente ven en el CLAP, una salvación para esa parte de la comida que no logran satisfacer. Entonces, Denis, vamos a conversar un poco sobre el carnet de la patria y la telepantalla de la revolución, que es como lo nombras. ¿Por qué decides darle este nombre y más o menos a qué te refieres con ello? Bueno, el tema de la telepantalla en la obra te muestra siempre a todos los personajes y a quienes están en los ministerios al frente de una telepantalla la cual simplemente tenía toda la información de estas personas y está hasta dentro de sus casas. El carnet de la patria viene como una medida socialista del gobierno para ayudar a las personas en ciertos problemas. Y saber sus problemas, ¿cierto? Y sabe todos sus problemas, porque en una de las segunda o tercera fase, si bien recuerdo, lo comentaba Maduro en una de sus más recientes cadenas, era el tema de escanear el código QR como garantía, primero, de que la persona votó, y segundo, saber cuáles son estos problemas mediante una aplicación telefónica. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente, hace unas 2 semanas se realizó un censo del partido Somos Venezuela en todo lo que fue el país para saber los problemas de las personas y asociar esos problemas al carnet de la patria. Y el mensaje es sencillo. Yo sé tus problemas, pero necesito solo un favor. Necesito que votes. Y que si se quiere, demuestres esa fidelidad hacia el gobierno, ¿no? Efectivamente, el día de ayer se pudo ver en los simulacros cómo existían colas y colas y colas de los puntos rojos, donde las personas lo que hacían era registrarse porque les exigieron, ¿ok?, que tenían que hacer y tenían que estar en el simulacro, y la gente hablaba en las colas de que sí, ya me vine porque me va a venir el bono. O sea, ya hay una correlación entre tengo que asistir a las cosas que me da el carnet de la patria para poder hacer algo. Claro, ya la gente normalmente asocia, por ejemplo, un hecho y un derecho, que es tan importante, al igual que un deber, que es el ejercicio del voto como pues un derecho soberano. Exacto. Y del poder soberano. Y ahí viene una gran pregunta, que es algo que está ahorita ahondando en el tema de la opinión pública, es que la nueva constitución, que es esta asamblea constituyente que está conformada de forma fraudulenta, puede crear un nuevo universo electoral. Es decir, Maduro puede violar el principio de voto universal, porque va a llegar un momento en que ellos van a lograr delimitar quién va a votar. Claro, porque van a saber a qué personas pueden llegarle y a qué personas les conviene que voten. Y creo que de hecho ya está pasando, porque hemos visto que desde hace mucho tiempo en diversos comicios se ha ido dando que a cierto grupo de personas no los dejan ejercer su derecho como se debe, bien porque demuestran ser abiertamente opositores al gobierno o porque buscan alguna manera de ir delimitando esa parte e ir probando a ver si la gente sostiene, como hemos venido sosteniendo, una especie de aceptación a todas esas violaciones a nuestros derechos y cómo estas personas van a ir actuando dependiendo de darles o no algún beneficio. Y claro, y se crea un nuevo concepto de democracia socialista, que es el concepto que el gobierno le da a la democracia. Claramente. Que es completamente distinto a la democracia que conocemos todos, los que sabemos algo de derecho. Entonces aquí lo importante es lograr ver cómo este mecanismo de control social el gobierno lo usa de forma prolongada, y esto es un proyecto a largo plazo. ¿Okay? Esto debe tener mucho tiempo y comenzó simplemente como una identificación
para las personas que siguen el tema de la patria, y ahora se convierte en una solución para algunas personas, subjetivamente. Bien, pero considerando que esto es un proyecto a largo plazo y que si se quiere, esto va de la mano con una cierta financiación que el gobierno poco a poco ha ido sacando, entendiendo que somos un país petrolero, pero que al fin y al cabo todo cae en debacle, precisamente porque la inflación ataca. ¿Cómo pueden mantenerse a flote ofreciendo estos bonos? Entendiendo también que leí recientemente que Diosdado realizó unas ciertas declaraciones diciendo que para las elecciones del 20 se iba a recompensar a las personas, quizás no monetariamente, pero sí, por ejemplo, con libros de Chávez. ¿Esto podría tener el mismo efecto? Todo depende de lo que tú necesites, y todo depende de lo que el imaginario colectivo de ese grupo quiera. Ya el gobierno logró entender cómo es la característica y la forma de su grupo. Ya si te das cuenta, ya el gobierno dejó de captar militantes. Ya el gobierno sabe cuál es su máxima y cuál es su mínima. Ahora lo que tienen que hacer es simplemente aceitar. El año pasado vimos cómo el gobierno desatendió a los barrios con el CLAP, y a los lugares populares con el CLAP. Y de igual forma, las personas siguen ahí. Y de cierta forma también justifican que no tengan el CLAP. Exacto. Te pueden encontrar declaraciones como las personas que están en Katia. Las personas tenían un mes sin que les llegara la bolsa del CLAP o la caja del CLAP, y lo que decían es: a mí no me importa esto porque esto es culpa de la guerra económica, y ya en enero vamos a solucionar el problema. Y yo sigo votando por Chávez. Pero esas mismas personas estaban manifestando en las calles y no veían como el principal responsable del gobierno, veían como el principal responsable a los encargados de las VHS y de los CLAP en sus lugares. Entonces, esto, como te digo, el problema de esto no viene más allá del tema de Maduro. Y posiblemente una persona se sienta bien, así esté pasando hambre, con un libro de Chávez, porque el gobierno logró penetrar la base del imaginario de su grupo hacia entender que hay valores más importantes que tus necesidades. Es decir, esto claramente va a actuar como una especie de telepantalla en donde la persona simplemente va a aceptar lo que el gobierno quiere que ellos entiendan que necesitan. Es más o menos eso lo que... Exactamente. Funciona, y si el gobierno entiende que quieres una leche que posiblemente tenga cal y posiblemente esté vencida, te la va a dar. Y tú simplemente la vas a agarrar y vas a decir: tiempo, está muy bien, y gracias. Ya el tema de la calidad de la comida ya no existe, simplemente existe que me lo des. Sea de plástico la leche o no sea de plástico. Bien, Denis, nos toca ir a un corte musical nuevamente. En el último bloque del programa estaremos conversando un poco más sobre esto y por igual sobre la estrategia comunicacional que hoy en día y que desde que inició todo esto ha usado el gobierno. Ya volvemos con más de No Gile Mi Derecho. Ves la hora, se hace tarde ya. Solo empaca algunos recuerdos. Una llamada sin mucho explicar. Que se den cuenta, te da igual. Abres la puerta sin mirar atrás. Con retazos haces tu bandera. No tiene escudo ni estrella, solo flechas en una dirección. Te vas, pues ahí están tus huellas. Te vas, llevas tu bandera. Te vas, no fue tu intención. Y si hay espacio
dentro de poco muy lejos estarás. No piensas mucho en cómo será este paisaje, en tu memoria queda. Te echaremos de menos, no lo dudes más. Te vas, ahí están tus huellas. Te vas, llevas tu bandera. Te vas, no fue tu intención. Y si hay espacio, y si hay espacio, guárdame un lugar. Allá está tu barco, ya tiene que zarpar. Irse con destino a nunca más. Te recordaremos, te recordaremos, cantando tu canción. Te vas, ahí están tus huellas. Te vas, llevas tu bandera. Hola a todos, volvemos con más de No Gile Mi Derecho. En los dos bloques anteriores conversábamos con Denis Hugueto sobre su artículo El Gran Hermano te vigila y la comparación que él realiza con la utopía que realizaba George Orwell en su obra y la realidad que hoy en día vivimos todos los venezolanos. En el bloque anterior quedamos en cómo el carnet de la patria funciona como una especie de telepantalla en donde el gobierno nacional sabe qué necesita la persona, cómo lo necesita, cuándo, y por ello sabe cómo manejarlo y cómo, si se quiere, pues jugar de cierta forma, como uno dice coloquialmente, con la necesidad de cada una de las personas y de esta forma sacar pues todos los resultados que ellos necesitan. Ahora pasaremos a conversar un poco sobre el CLAP, que es el último punto pues de tu artículo, Denis, y lo titulas El cuarto del miedo, el CLAP no ha llegado. Cuéntanos a qué te quieres referir con esto. Cuando el protagonista de la obra, que se llama Winston, se encontraba en un lugar que al principio no se sabía qué era, un lugar donde lo estaban torturando, a él le dicen que lo van a enviar al cuarto número 1, que es el cuarto del miedo. Cuando entra a ese cuarto, le colocan al frente una rata, y ese era el peor animal que él quería en ese momento, y lo odiaba y gritaba y lloraba hasta el punto de que, bueno, lo obligaron a desnudarse. Y la persona que lo tortura, que curiosamente es el que se vendió como opositor, Okay. Le pregunta que qué es 2 más 2, y él responde que es 4. Después de tanta tortura, a él no le queda otra que decir que tras lágrimas de Ginebra, 2 más 2 es igual a 5, que era lo que lo estaba obligando su inquisidor. Imagínate que tú, como una madre desesperada que está buscando comida, te meten a un cuarto en el cual te dicen: es tu voto y es esta caja de comida. Y si no votas, no hay caja de comida. Y si no tienes carnet de la patria, no hay caja de comida. Y si me gritas y si protestas, no hay caja de comida.
Posiblemente con el tema de las protestas estoy siendo un poco exagerado, pero con el tema del voto puede pasar. Y las personas que el gobierno no lo haga, también. te amenaza. Yo estaba en lugares en donde las personas encargadas de distribuir el CLAP tienen peleas con los opositores directamente. ¿Por qué? Porque, bueno, tú, opositor, porque estás retirando carne de la patria. En las mismas declaraciones que tú me comentaste, el mismo Diosdado decía que ya saben cuáles son los opositores que gozan de este tipo de beneficios y este tipo de beneficios y de tipo de cosas que necesitan las personas. ¿Ok? Entonces, este es el mayor miedo que ahorita puede tener una madre que vive sola, que tiene 3 hijos y que le obligaron a sacar el carnet de la patria. El CLAP es el peor miedo. Y esto lo conecto, Wanda, con cómo el gobierno logra vender su campaña comunicacional. Claro, porque de una forma u otra, pues hay personas a las que no les llega simplemente por el miedo, o que esas personas a las que les llegaste con el miedo, pues primero tuvo que mediar cierta estrategia para que pudiesen caer en el juego. ¿Cómo realizan esto ellos realmente? Ya el gobierno creó una campaña muy buena sobre el tema de los valores, creó una nueva definición de sus cosas, qué es lo que significa para ellos, por ejemplo, la soberanía alimentaria, qué significa para ellos el concepto de inflación, que es guerra económica. Ya eso lo hicieron antes. Ahora el problema está en cómo se enfrenta la persona o el opositor ante un sistema que tiene toda la maquinaria comunicacional y aparte tienes una oposición tan silente como la oposición que fue el diálogo, por ejemplo. Y frente teníamos un adversario el cual hablaba de una forma clara sobre lo que pasaba en el diálogo. Y el diálogo es una de las tantas cosas que ocurren. Y si el gobierno no comunique bien la inacción de la oposición, siempre va a lograr llegarle a las personas de una forma u otra. Exactamente. Y las personas dicen, bueno, yo no quiero sacar el CLAP, pero mira, si no tengo nada, y aparte con los que yo creía, no hacen nada para solucionar esto. Claro, no. ¿Qué hago yo frente a la necesidad? Sí, o sea, se vuelve de cierta forma, pues, algo que más allá de ser un beneficio, empieza a ser una total necesidad. Es algo así como respirar, porque así es que ellos se lo hacen. Exacto. Y para ellos, matar jóvenes en la protesta posiblemente era la búsqueda de la paz, porque así lo entiende su público. Ellos estaban buscando la paz, ellos no estaban matando personas. Y mientras nosotros como opositores nos volvemos más agresivos y más irracionales, porque ellos nos llevan a ese punto a nivel comunicacional, bueno, sencillo, ellos llamarán rescate de tierras a la expropiación. Entiendo. Y así lo han hecho, y así lo entiende su grupo. Y a ellos ya no les importa si le llegan o no le llegan al opositor promedio. A ellos lo que les importa es, si se atraviesa un opositor que se pueda venir para acá porque necesite lo que yo estoy ofreciendo, perfecto. Y si no, ya yo sé cuál es mi máxima y cuál es mi mínima. El problema está cuánto tiempo les puedo durar eso. Y ahí es la reflexión que debe dejar esto, es la característica de todos los personajes de la obra eran personas calladas, personas silentes y personas que decían sí a todo lo que decía el Gran Hermano. ¿Cuál va a ser el punto de decir que no? Bien, muy bien, Denis. Muchísimas gracias. Ya nos toca despedirnos, pero antes quisiéramos primero preguntarte a tus redes sociales para pues montar tu artículo y de esta forma poder visualizarlo de mejor manera y que todo el mundo pueda ver si se quiere este análisis que tú realizas. Entonces, cuéntanos un poco acerca de tus redes sociales y rápidamente qué deseas para Venezuela. @Denis Hugueto, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, lo que deseo para Venezuela es que más allá del cambio, que el mismo pueblo logre asumir su responsabilidad ante todo lo que está pasando y logremos el cambio que queremos. Bien, muchísimas gracias, Denis. Sin duda te tendremos en más programas para conversar un poco más sobre este tema y próximos artículos de opinión que realices. Ya nos toca despedirnos, pero antes quisiéramos volver a agradecer a Lois Urbina por controlar la cabina y recordarles que pueden seguirnos e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales @votojoven por Twitter y Somos Votojoven por Instagram. Y por igual las redes de la emisora Piso Humano Derecho. Les habla Wanda Cedeño y nos vemos en una próxima edición de No Gila Mi Derecho.